Muy buenas tardes, chiquillas, chiquillos, gusto de saludar. Estamos justo en la hora. Sí, sí, para ya comenzar con historia. Nos quedan 2 minutitos realmente, pero vamos a ir iniciando. Si alguien quiere ir a buscar un vasito de agüita, un té, un café, rapidito, arrancamos en 2 minutitos. Por mientras también me pueden contar si alguien tiene alguna duda, consulta de las clases pasadas, de las clases anteriores. Las que hemos trabajado en la primera sesión, época colonial en Chile, luego trabajamos con conceptos económicos, la semana pasada trabajamos con globalización. Si hay algo que quieran saber sobre esos contenidos, me pueden preguntar. No sé si hay dudas, algo que quieran saber. ¿Todo bien? ¿No hay dudas? Por mi parte, ninguna duda, profesora. Ya, súper. Entonces voy a proyectar el PowerPoint del día de hoy, la materia del día de hoy. Ellos no anoten su nombre en el chat, voy a pasar la asistencia en un ratito más, ¿sí? Ok. Y mientras van anotando el título del día de hoy, la fecha, los objetivos. ¿En qué página vamos a empezar hoy día, profe? No, vamos a partir con este PowerPoint que les recuerdo que traigo con información distinta, porque resumo, traigo algunas infografías visuales también que no están en el manual, pero en la segunda parte de la clase sí vamos a usar el manual y ahí les voy a decir, ¿ya? Yo creo que es como la 108, por ahí está la materia, ¿sí? Em, un minutito más y comenzamos, ¿ya? Un minutito. Ok. Voy a echar azúcar a mi café también y arrancamos en breve, brevísimo. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar, chiquillos, no pongan su nombre en el chat, voy a pasar la asistencia luego, ¿ya? Insisto en eso porque aunque lo escriban, no estoy ingresando la hora, la paso después. El día de hoy vamos a trabajar con educación cívica, principalmente lo que tiene que ver con la estructura del Estado y de los derechos ciudadanos. Y vamos con eso. Lo primero que vamos a trabajar es la separación de los poderes del Estado. Si usted no tiene claro este contenido, le recomiendo apuntar, puesto que es información fundamental. Lo más probable es que le puedan preguntar algo de eso en su prueba. Vamos a ver que el Estado divide sus poderes en ejecutivo, legislativo y judicial con el objetivo de evitar abusos de poder, evitar una concentración injusta de poder en una sola persona o también como una forma, ¿cierto?, de distribuir estas habilidades de la organización colectiva para poder escoger distintos representantes y, súper importante para el régimen democrático también, que estos cargos suelen ir cambiando, ¿cierto? Tienen una duración limitada.
Alejandro, bienvenido, pero por favor dejen de escribir en el chat, no estoy pasando la asistencia. Insisto que aunque escriban su nombre en el chat, no lo estoy ingresando ahora, ¿sí? Voy a pasar la asistencia en un ratito más. Esto porque durante los primeros minutos se conectan personas, no eh, prefiero pasar luego cuando ya todos se hayan conectado, ¿sí? Ejecutivo está encarnado con el presidente de la República, también su gabinete de ministros y otros representantes del Poder Ejecutivo como intendentes y gobernadores. En el caso de Chile, el concepto de intendencia ha cambiado para dar paso a otros representantes del poder regional o provincial, pero hay lugares del mundo, incluso también de manera informal a veces escuchamos todavía que decimos que vamos a la intendencia cuando nos referimos a algún organismo del gobierno regional. Tenemos también el poder legislativo que está separado en senadores y diputados. Y como su nombre lo dice, la idea es legislar, hacer las leyes con las cuales el país se administra, se controla o se imparte, ¿cierto? Esta ley que busca normar la vida en sociedad. El poder judicial es quien imparte justicia. Vemos ahí que están presentes todos los tribunales de justicia, los juzgados de familia, los diferentes juzgados a nivel nacional, y luego le sigue en importancia la Corte de Apelaciones y finalmente la Corte Suprema, que es como la más importante, la que lidera los demás tribunales. En el caso del Poder Ejecutivo, vamos a ver que en el caso de los ministros, por ejemplo, es escogido por el presidente. Eso es súper importante que lo tengan claro. Suele ser una pregunta de prueba. ¿Sí? Suelen preguntar quién escoge a los ministros, que para que tengan claro, si no lo saben y lo puedan apuntar, porque como insisto, es pregunta de prueba. Los ministros son escogidos por el presidente. En el caso de la intendencia, como les comentaba anteriormente, el intendente fue la autoridad en la que residía el gobierno interior de las 16 regiones en las que se divide Chile, pero es un cargo que ha ido teniendo cambios a lo largo de la historia. Se creó en 1974 y tuvo diferentes cambios. Por ejemplo, se reformó el año 2017 el cargo del intendente, eh, disponiendo, ¿cierto?, que se creaba el cargo de gobernador regional, con un delegado regional, el cual representa el poder ejecutivo y supervisa las regiones junto a los delegados presidenciales. Y luego de las primeras elecciones regionales, que eso fue el año 2021, eh, vamos a ver que este cargo, el de intendente, desapareció por completo en julio del 2021. ¿Qué tenemos en la actualidad? Entonces, importante que sepamos que tenemos a los gobernadores regionales y que el cargo de intendente desapareció. El poder legislativo, Disculpe, sí, ¿el presidente a quién elige? ¿A los a los ministros. Los ministros son escogidos por el presidente. gracias, profe? No, no hay de qué. En cambio, el poder legislativo, vamos a ver que reside en el Congreso. En el caso de nuestro país tiene dos cámaras, Cámara de Senadores y Diputados. El Senado está compuesto por 50 senadores y la Cámara de Diputados por 155 diputados. Ambas cámaras son escogidas por votación popular directa, ¿ok? Por votación tenemos a los senadores y a los diputados. El Senado está compuesto por 50 senadores y los senadores duran 8 años en sus cargos.
Se renuevan alternadamente cada 4 años. Y la Cámara de Diputados está compuesta por 155 diputados que son escogidos cada 4 años. Vamos a ver que hay diferentes características que uno debe cumplir, diferentes requisitos para ser senador y diputado. En el caso de el senador, para ser senador se requiere ser un ciudadano con un derecho a voto, haber cursado la enseñanza media y tener cumplidos 35 años al día de la elección. En cambio, los diputados, si bien también se exige ser ciudadano, tener derecho a voto, puedes postular a diputado con 21 años. También se vota, ¿cierto?, por sufragio popular. Y en el caso de los diputados, ellos pueden ser reelectos. Y el Poder Judicial, como decíamos, se encarga de impartir justicia. Y en la siguiente infografía tenemos un poco más de información, y esta información proviene directamente del Gobierno de Chile. Es una guía ciudadana de cómo se compone el Estado. Les recomiendo apuntar alguna de estas cosas. El Poder Ejecutivo vemos que está encabezado por el presidente, quien es jefe de Estado y también jefe de gobierno, y tiene el deber de cuidar el orden público en el país y la seguridad externa. Vemos que el presidente, ¿cierto?, ve asuntos internos de orden, pero también todas las negociaciones en el extranjero, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, los tratados de libre comercio, muchas veces también las discusiones con los países vecinos, escoger cómo son las relaciones también con países vecinos y seguridad externa. ¿Alguien activó el micrófono? ¿Hay alguna duda? Venancio, que activó el micrófono, ¿tiene Ah, alguna sí, consulta? sí, sí. Lo que le iba a preguntar, el poder, eh, el intendente no es nominado, también es elegido por votación ciudadana. Ya no existe el cargo de intendente. O sea, perdón, ¿cómo se llama? Los gobernadores, Están El los gobernadores gobernador. ahora. El gobernador también es elegido a base de votación. ya, eso es importante. Recordar, chiquillos, que, como les decía, anótenlo por favor, los intendentes ya no existen, ya, porfis, eso es importante porque se los podrían preguntar. Y sí, vamos a ver que la elección de gobernadores regionales es por votación popular y tiene como objetivo fomentar la descentralización, es decir, que las personas puedan escoger sus Y autoridades. eso, ¿Recuerdan que y tuvimos eso la... sería como el cuarto poder. No, no es cuarto poder, es parte del poder ejecutivo, donde también está el presidente y donde también están los ministros. Es parte del poder ejecutivo. Qué bueno que pregunte porque también eso le pueden consultar en la prueba. ¿A qué poder pertenece la figura del gobernador? Y es poder ejecutivo. No es un poder aparte. Representa el mismo poder que el presidente y que los ministros. ¿Quedó claro esa consulta? Profe, el gobernador, ¿qué cosas que perdió? ¿Cuál es la pregunta? El gobernador tiene, ¿qué facultades me dijo? Que estaba trabajando por eso. Ah, ya, no. Decía que el gobernador es escogido por sufragio popular y el gobierno regional completo está compuesto por el gobernador, el consejo regional y busca fomentar el desarrollo de la región. ¿Sí? Porque vemos que muchas veces cuando se dan órdenes desde Santiago, se genera una centralización excesiva, es decir, que todos los criterios se ven desde la capital y por eso se crea también
esta idea del gobernador para poder atender a las características de la región. Busca también la participación de la comunidad de todo lo que tiene que ver con los asuntos regionales, y el mandato de las autoridades del gobierno regional dura 4 años y se puede votar por reelección. ¿Qué hace un gobernador? Ya que preguntaba el compañero. Gestiona recursos del gobierno regional. También propone al Consejo Regional el plan del ordenamiento territorial, los planos reguladores, por ejemplo, de lo que se puede construir. Se hacen estrategias de desarrollo para la economía local, ven el plan de presupuesto regional también, entre otras cosas. ¿Se entiende la idea? Sí, clarito, profe. Súper. ¿Algo más que quieran consultar sobre esta diferencia de los poderes del Estado? Una pregunta, profesora. ¿El intendente en qué año fue desafectado? Ya no corre más. Anoté cuándo empezó nomás, 1974. ¿Y cuándo terminó? ¿En qué año? El 2021. 2021. El Esa era 2021. Ya, Porque profesora, el esa era mi... 2021 fueron las primeras elecciones de gobernación regional. Gracias, profe. No, usted. ¿Algo más sobre la división? ¿Ustedes conocían esta división de los poderes del Estado? ¿Manejaban este contenido? Sí, profe, lo sabíamos, pero a través del gobernador hay una contradicción por ahí, porque el presidente es elegido por votación, el- los senadores son elegidos por votación, el legislativo, en este caso el judicial, es elegido entre ellos mismos. No hay una Pero espere, votación me decía la contradicción de los gobernadores. ¿A qué se refería de los con eso? gobernadores. También ¿Cuál es la porque son contradicción? elegidos por votación ciudadana. No es Sí, ¿y cuál es nominado, la contradicción? no es nominado como un ministro. Exacto, sí, sí. ¿Cómo? El único que... Tiene razón, que no son nominados, en cambio los ministros sí. Sí, pues, Que pensé que tenía alguna duda, porque como me decía lo de la contradicción, pero no, es correcto lo que dice. Los ministros son asignados. En el caso del Poder Judicial, chiquillo, la designación de los jueces, tanto para la Corte Suprema como la Corte de Apelaciones, involucra al presidente de la República, a la Corte y al Senado. Para que sepan que para la Corte Suprema el presidente nombra a los ministros una nómina de 5 personas propuestas por la Corte y que está de acuerdo con el Senado. O sea, eh, vamos a ver que ahí también hay un procedimiento que busca, ¿cierto?, tanto la Corte Suprema como el presidente, escoger a estos máximos tribunales, a estos jueces para los máximos tribunales. Y los jueces de tribunales inferiores, como los jueces de letras, los jueces de los juzgados de familia, que se llaman menores porque son más comunes y hay más cantidad, son nombrados por el presidente tras un concurso público. Y tiene que haber una terna en la Corte de Apelaciones, o sea, tiene que haber un concurso público. Ok, Miguel, entendido. Lo dejo luego presente. Sobre esta infografía también estamos diciendo, ¿cierto? El poder legislativo, importante saber que lo ejerce el Congreso Nacional. Ya dijimos que está separado en diputadas, o sea, en Cámara de Senadores y de Diputados y de Diputadas. Son dos cámaras distintas y ellos se encargan de legislar, hacer las leyes, aprobar tratados internacionales y también fiscalizar actos del gobierno. Y el Poder Judicial es el que administra la justicia, del que veníamos hablando ya, está conformado por la Corte Suprema y todos los tribunales que están bajo su dependencia. Y también contribuyen a la función de otros tribunales que la ley cree por alguna emergencia o alguna situación especial.
Y vamos a ver que vivimos en un sistema democrático. Nuestro sistema democrático tiene principios, procedimientos, normas y valores que vamos a estudiar a continuación. Entre los principios destaca que las decisiones se toman por la mayoría. Esto es lo que vamos a llamar soberanía popular, es decir, que el pueblo manda. A diferencia de lo que veíamos, por ejemplo, cuando habían reyes en las monarquías de la época colonial o cuando hay dictaduras en que se piensa el poder desde arriba y que las personas tienen que obedecer, ¿cierto? Como desde arriba hacia abajo. En las democracias vamos a ver que se da el efecto inverso, que desde abajo, es decir, desde el pueblo, hay un poder que puede escoger, de eso se trata la soberanía popular, a sus autoridades y también tiene el derecho de cambiar estas autoridades si es que no, el pueblo no está de acuerdo con cómo han llevado adelante las diferentes políticas. Ya vimos también que hay división de poderes del Estado, esto quiere decir que el poder se comparte, que el poder se divide entre diferentes ramas para evitar, ¿cierto?, los autoritarismos. Vemos también que hay carácter de representación, es decir, que nuestra política está basada en que tenemos representantes para tomar decisiones y para gobernar en nuestro nombre. Estas autoridades políticas eh, son escogidas y eso es parte de los procedimientos que vamos a llamar la elección periódica de representantes o también el derecho al sufragio, el derecho al voto. También está el principio de corresponsabilidad, es decir, que debemos cooperar en la solución de problemas. Tenemos también procedimientos como es el diálogo, la participación, la construcción de consensos. Y eso queremos decir con el tema de los consensos, de buscar un punto medio, buscar acuerdos entre los puntos de vista de diferentes personas. Si una persona dice 1 y la otra 10, podemos acordar en 5, a eso se refiere, ¿cierto? Los consensos, a buscar puntos medios. Vemos que también tenemos elección periódica de representantes y es lo que les decía yo de que van cambiando las autoridades, no siempre son las mismas. Tenemos elecciones cada cierto tiempo también para poder cambiar las autoridades en caso de que no nos parezca cómo están llevando adelante las cosas. También tenemos rendición de cuentas, eso por ejemplo lo hace el presidente cuando hace una rendición de los recursos públicos, de en qué se está invirtiendo el dinero. Y fundamental también pensar en la renovación del mandato, es decir, de que no se quede alguien para siempre ahí apernado en un grupo. Vemos también normas como la competencia regulada. Tenemos tanto normas para la competencia económica como la competencia política. Tenemos también límites al poder de los gobernantes y de los representantes. La idea es que estos límites nos ayuden a establecer el funcionamiento del sistema, basado también en el respeto, como dice aquí, a los derechos de las minorías. Eso es clave, pensar en una perspectiva de derechos humanos y también de respeto a la ley. Eso es fundamental por el tema de, eh, por ejemplo, la existencia de la Constitución, el tema del respeto a la ley. Y en términos de valores, vemos la legalidad, debiésemos buscar que todo esté en el marco de lo legal, que se basen en respeto, en justicia y equidad, en la libertad e igualdad política.
También vemos un criterio de responsabilidad y de cooperación. Cuando hablamos de pluralismo, nos vamos a estar refiriendo a que hay diferentes formas de ver la vida y eso nos hace un llamado a la tolerancia y a la convivencia en diversidad. Y otro valor que debiese existir en una democracia es la paz social y la solidaridad. Hasta este punto quisiera saber si hay dudas, consultas, algo que quisieran decir o preguntar. En política hay muchas dudas, pues, profe, muchas dudas que no se resuelven. Dígame. A ver, pero algo que le pueda Una, ayudar yo. algunas dudas, ¿los políticos sirven de algo lo que hacen las leyes? ¿Está preguntando como para dar su punto de vista o quiere que le responda de verdad? Es como una respuesta, porque se supone que tenemos un diputado que todo el mundo lo debe conocer, que es Florcita Motuda. ¿Qué aporte hace Florcita Motuda en el legislativo? Uno puede buscar, porque todo es de conocimiento público lo que hace cada autoridad, eh, lo que cada uno aporta, eso está todo ahí como público, pero entiendo que usted no me está haciendo una pregunta que le pueda responder, sino que más bien es una pregunta sin respuesta porque lo que quiere es dar una opinión. Así que si quiere opinar, dele, porque entiendo que no está buscando que le responda algo del contenido, sino dar su opinión. Ok. No quiero ahondar más en el tema porque es muy, muy grande y complicado ese tipo de tema político. Ok, bueno, no quiere ahondar, está bien, está en su derecho. Vamos a ver las características de las dictaduras o de los regímenes autoritarios, que es lo contrario. Quizás también ahí el compañero pueda eh, encontrar alguna respuesta a su pregunta viendo lo contrario, que es lo contrario de las democracias. Porque a veces si no sabemos cómo funciona o nos cuestionamos el funcionamiento de una democracia, podemos ver lo contrario para ver la diferencia y poder establecer entonces cómo se vive en una democracia, porque es bastante distinto a cómo se vive en una dictadura. Las dictaduras son gobiernos de facto, es decir, gobiernos que no están reconocidos en el marco legal de un determinado Estado y por lo tanto no gozan de legitimidad política. Y esto puede ocurrir de dos maneras, como consecuencia de un golpe de Estado o por la ocupación ilegal del gobierno, ya sea ante un vacío de poder o como resistencia al abandono del poder. Mientras toman apunte de esa definición, chiquillos, que me parece que no está tal cual en el manual y les puede servir, voy a pasar la asistencia y me van por favor confirmando si están presentes con el micrófono, ¿sí? Alexander Adín, se encuentra Alexander Adín, Miguel Aravena, Presente, señorita, presente. Miguel, igual ahí había escrito en el chat, lo Sí, presente. leí bien, súper qué bueno que pudo responder, gracias. Porfirio Araya, Presente, señorita, presente. gracias Porfirio. Perdón, señorita, Miguel Aravena, presente. Sí, lo dejé presente. Tomás Calizaya, Presente, profe. gracias Tomás. Luego vemos a Jocelyn Chacón, Jocelyn Chacón está presente, gracias Jocelyn. Luis Alejandro Cortés, Presente. gracias Luis Alejandro. Juan Manuel Guerrero, Presente, señorita.
Juan Manuel, Ricardo Alfredo Hidalgo, Alfredo Hidalgo no está. Tomás Higuera, Presente. gracias Tomás. Rafael Buenupil, Presente, profe. Presente, Rafael, profe. María Presente. Cristina, sí, lo puse presente, gracias. María Cristina Leiva, Presente. gracias María Cristina. Daniel Florentino Yancapán, Presente, profe, presente. gracias. Marco Antonio Morales, Alejandro Núñez Machuca, Presente, profesora, presente. gracias Alejandro. Daniel Olivares, parece que Daniel no está. Está enfermo, profe. Ah, ya, gracias. Venancio Paine Vilo, Presente, profe. gracias Venancio. Raúl Santibáñez, Presente, profesora. gracias Raúl. Rubén Torres, Presente, profesor. gracias Rubén. Y Ana María Uribe, no está Ana María. Bien, entonces están todas las personas presentes, menos, a ver si se me pasa alguien, Alexander Adín no está, tampoco está, me confirma, a ver si me estoy equivocando, Ricardo Hidalgo está, voy a ver si no escribió en el chat. Ricardo Hidalgo, no. Em, Tampoco estaba, ok, Jocelyn, Chacón, Jocelyn está presente. Tampoco está Marco Antonio Morales, tampoco está Daniel Olivares y Ana María Uribe. Todos los demás están presentes. En las dictaduras, vamos a ver que hay ausencia de separación de poderes, es decir, esto que decíamos, de que hay ejecutivo, legislativo, judicial. Vamos a ver que en las dictaduras no existe. Los poderes, ya sea que se eliminan o se controlan. Por ejemplo, sucede mucho que se cierra el Congreso. eh, no hay posibilidad de cambiar las autoridades, se hace lo que el dictador quiere. También se da la concentración del poder en una élite, ya que no existe separación de poderes en las dictaduras. El poder se concentra totalmente en el dictador y en una élite privilegiada que ronda bajo el liderazgo del mismo, solo del dictador. Vamos a ver que las democracias, respondiendo un poco al compañero, ¿para qué sirven los políticos? Lo que se busca es que ellos hagan el papel de representación, por eso son escogidos por nosotros, porque sería muy difícil que nos pusiésemos todos a dar nuestra opinión, ¿cierto? Es necesario poder tener algún representante. Y ese representante, en las democracias, lo que busca es poder dar lugar a las diferentes opiniones, o sea, poder también representar diferentes puntos de vista. En cambio, en las dictaduras, la élite privilegiada es solamente un grupo y que es cercano, familia, amigos o de los partidos políticos del dictador. Entonces no se consideran otras opiniones. Y ojo que hay dictaduras de izquierda, de derecha. Las dictaduras no son solamente de un partido político o de una orientación, sino que es
una forma de hacer política y que ha tenido representaciones de derecha, de izquierda, de diferentes ideologías, ¿ya? Vemos también que está la arbitrariedad. Esto quiere decir que las decisiones en las dictaduras son tomadas de manera arbitraria. Se desconoce el marco jurídico, el marco legal, y se desconoce el principio de la separación de los poderes del Estado. Y el dictador o la élite gobernante suele actuar a espaldas de la ley o crean leyes acomodaticias que le acomodan a ellos a fin de perpetuarse en el poder. También vamos a ver que ahí se suprime el Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene que ver con la existencia de una ley que es conocida, por ejemplo, la Constitución es de acceso público, todos podemos acceder a ella. De hecho, por ejemplo, por decir una locura, si mañana usted lo detuviese la policía y le dice, no, es que usted va preso porque está usando una polera amarilla y está en la Constitución, usted tiene el derecho, ¿cierto?, de ir a buscar si eso es así, si eso es verdad. En cambio, en las dictaduras se elimina el Estado de Derecho, no existe el Estado de Derecho. Y por eso muchas garantías constitucionales o derechos que tenemos nosotros por ley se eliminan. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos libertad de reunión, libertad de asociación, o también tenemos el libre derecho al tránsito por el territorio. Puede ser que, por ejemplo, en una dictadura se establezca toque de queda, se prohíba la circulación, o que la Constitución diga que tenemos libertad de opinión y finalmente llega un dictador y censura, veta los medios de comunicación. A eso se refiere que se suspende el Estado de Derecho. También hay algo que no se cumple, que es el respeto al principio de que todas las personas, los sujetos de la nación, incluida la élite, somos iguales ante la ley y debemos responder ante la ley. Por ende, para sostenerse en el tiempo, las dictaduras suspenden todo tipo de garantías constitucionales, ya sea de manera declarada, diciendo hay toque de queda, eliminando el Congreso, o muchas veces de manera como solapada o por debajo, diciendo que existe la libertad, pero realmente no es así. Eso va a depender porque no todas las dictaduras son iguales, pero lo que es cierto es que ya sean de manera declarada o no, hay vulneración a las garantías constitucionales y se desconoce el Estado de Derecho. ¿Hasta aquí algún punto que no se entienda de lo que estoy explicando? Voy claro, profe, yo por mi parte. Genial. ¿Alguien más? No, estamos bien, estamos claritos. Ya, genial. También vamos a ver que en las dictaduras o en los regímenes autoritarios se suprimen las elecciones o se manipulan las elecciones, puesto que el dictador y su élite se atribuyen a sí mismos. Ay, ahí alguien escribió, deme un segundito, José Cárdenas presente. Déjeme ver porque había pasado la asistencia. Déjeme ver si la había puesto ausente. Cárdenas, Cárdenas. ¿Dónde está? Aquí. Ah, está aquí abajito puesto. Historia presente. Ahí lo puse José Cárdenas presente, ¿ya? Gracias, profe. Gracias por avisar. Gracias por avisarme. Es que estaba como desmarcado el cuadrito, entonces no lo vi. Estaba sin color, discúlpeme. Decíamos que se suprimen las elecciones o se manipulan, puesto que el dictador y su élite se atribuyen a sí mismos la capacidad de interpretar las necesidades del pueblo, muchas veces actúan sin consultar la opinión popular o también actúan al margen del pueblo. En este sentido,
vamos a destacar que las elecciones muchas veces se suprimen, se eliminan, ¿cierto? Dependiendo del modelo ideológico, o también se manipulan, es decir, se hacen elecciones, pero realmente no se está respetando el resultado. En el caso de los países en que el gobierno de turno controla a sus anchas el Consejo Electoral, suele haber manipulación. Cuando no hay una independencia, por ejemplo, entre el órgano del Consejo Electoral y el Estado. Vemos muchas veces, o sea, digo, en este caso sería el dictador, ¿cierto? Que decimos que actúa al margen de la ley. Vamos a ver otro punto bien importante que tiene que ver con la transparencia y que el voto sea informado. El compañero delante hizo una súper buena pregunta porque realmente ¿de qué sirven los políticos, por ejemplo, si es que las personas votamos por ellos y no conocemos cómo piensan? No conocemos su pasado político o no sabemos lo que ofrecen, si simplemente votamos porque alguien nos cae bien o nos Y cae no, mal. y no sabemos lo que hacen. Por eso, además de periódicas, es decir, que cada cierto tiempo hay elecciones, tienen que ser informadas, porque vemos que muchas veces la falta de información hace que las votaciones tampoco reflejen muchas veces la mentalidad de las personas y por eso también es importante que nosotros tenemos que educarnos antes de votar, que si votamos cualquier cosa, después también vamos a ver que eso tiene impacto, ¿cierto?, en nuestra vida política. Y chiquillos, ahora vamos con el manual, nos quedan unos minutitos, voy a proyectarlo y hay una información del manual que me gustaría que revisemos. ¿Está viendo el manual? ¿Me confirman si estoy proyectando bien, por favor? El Sí, está cuadernillo. bien proyectado. Sí, Ya, está genial. correcto, se ve Está bien. correcto. ¿En qué Súper, página nos vamos vamos, profe? a la página 108. Acá, donde dice derechos ciudadanos. Antes hay unas preguntitas que se relacionan con lo que vimos en la primera parte de la clase. Por ejemplo, ¿cuál es la estructura del Poder Ejecutivo? Ya lo hablamos, ¿cierto? Presidente, ministros y gobernadores, sobre todo gobierno Podría ser regional. que corresponde asignado al ministro de Estado. Después, ¿a cuál de las autoridades le corresponde designar a los ministros? También lo vimos. ¿Quién? ¿Quién designa a los ministros? El presidente, Chiquillo. profe. El presidente, bien. El ¿Y presidente a de la través de República asigna a los ministros de Estado. Bien, bien, bien. ¿Y a través de qué forma de participación ciudadana se eligen a los gobernadores? Votación popular. Bien. Entonces ahora vamos con los derechos ciudadanos, ¿ya? Con esta parte que está aquí abajo. La vamos a leer en conjunto. Si hay algo que no se va entendiendo de la lectura o de lo que les voy explicando, me avisan. Los derechos ciudadanos. Tenemos este objetivo que es aplicar los derechos ciudadanos para resolver situaciones o casos de la vida cotidiana, o también entender las situaciones que implican una vulneración al ejercicio o a la garantía de estos derechos. El diccionario de la lengua española entrega 3 definiciones para la ciudadanía. Primero, la cualidad y el derecho del ciudadano, el conjunto de ciudadanos de un pueblo o de una nación, o el comportamiento propio de un buen ciudadano. Vamos a ver que a nosotros nos interesa sobre todo lo que tiene que ver con el concepto de ciudadanía como personas que son ciudadanos de un pueblo, de una nación, ¿cierto? Estamos pensando no solo en un buen comportamiento, sino que en la relación muy importante con eh, el organismo político. Entonces, la lectura dice así, que el concepto de ciudadanía está unido al de ciudadano, que el diccionario ya vimos define como persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes.
Esto es bien importante si lo quieren apuntar o si tienen el manual ahí, subrayarlo, porque vamos a ver que no es lo mismo tener la nacionalidad que la ciudadanía. Por ejemplo, si yo soy una persona de 3 años y puedo tener la nacionalidad chilena, porque soy chileno, nací en Chile y tengo, ¿cierto?, la nacionalidad, pero no tengo la ciudadanía porque aún no soy un titular de derechos políticos. Si tengo 3 años todavía no tengo el derecho a voto, por ejemplo. Entonces eso es importante, la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía, que la ciudadanía tiene que ver con que vamos a tener derechos políticos, ¿ya? Esta relación entre ciudadanía y ciudadano nos sirve para fijar un punto de partida en el origen del concepto, es decir, en la necesidad de los individuos de vivir en sociedad y la existencia de una interdependencia entre todos aquellos que la conforman. Esto es importante, la palabra interdependencia, porque finalmente por eso existen los modelos políticos, por eso vivimos en sociedad, porque nos necesitamos. No somos como animales solitarios, ¿cierto? Hay algunos otros animales que pueden vivir solo en las montañas y pasar así mucho tiempo. Nosotros vemos que no somos seres sociales, no vivimos solos. De hecho, necesitamos las redes, pensemos en los bebés cuando nacen, no son autovalentes, ¿cierto? Durante mucho tiempo necesitan una gran cercanía con la comunidad. Cambia, hay otras especies que son más solitarias. Hay algunos pumas, solo por poner ejemplos, animales que sí pueden vivir ellos solos. Nosotros somos seres sociales. Según Juan Antonio Orrach, y esto lo dijo el 2009, cuando ustedes vean estos números entre paréntesis, se va a referir a qué año dijo esto la persona, cuándo es la cita. Ya no de qué año nos estamos refiriendo, sino en qué momento la persona expuso esta información. Juan Antonio Orrach, el año 2009, dijo que en la antigua Grecia, y esto lo estamos viendo porque queremos buscar, ¿cierto?, un origen del concepto, de dónde viene, y vamos a ver que Grecia y Roma, el mundo clásico, es súper importante, nos heredan varias cosas. El concepto de democracia, si bien ha cambiado, igual tiene un origen ahí, o al menos una semillita. En la antigua Grecia, el modelo ateniense de ciudadanía se formó a partir de los cambios en las ciudades-estados. Ellos crearon estas llamadas polis, las polis griegas, que eran pequeñas comunidades en las cuales ellos comenzaron a organizarse en grupos para poder debatir sobre política, principalmente los hombres. Eso es algo diferente a cómo vivimos en la actualidad la política, eso sí. Y en ella se pasó de un sistema jerárquico en que los gobernantes debían rendir cuenta a los ciudadanos a un sistema de ejercicio directo del poder de los ciudadanos. Por eso vemos aquí, fíjense, como una asamblea, ¿cierto? Esta asamblea lo que quiere representar este dibujo es el diálogo que existía entre diferentes personas y que lo consideramos entonces como un antecedente o como parte del origen de lo que hoy día vemos del concepto de ciudadanía. Aristóteles, cambiamos de página, que fue un filósofo, va a hablar de algunas palabritas que nos ayudan a entender esta forma de entender la política. Lo anotan, les doy un segundito para que anoten esto, lo subrayen. El son politicón. Aristóteles dice que el hombre refiriéndose al ser humano, es un ser político, lo que quiere decir que solo nos podemos desarrollar de manera plena al interior de una comunidad social y política. Ese es el son politicón.
Así entonces el ciudadano se define por su participación, tanto en la administración de justicia como también en la participación del gobierno. Un modelo diferente tenía Roma, la ciudadanía romana, que también ha perdurado en el tiempo, pero con cambios, ¿cierto? Con modificaciones. Más vale, porque esto ha pasado milenios, literal. Pero lo estamos estudiando, ¿cierto?, como parte del origen. A través de la expansión del Imperio Romano también se iba extendiendo el concepto de ciudadanía, pues ella se adquiría no solo por el nacimiento, sino que también era posible adquirir la ciudadanía a través de hechos posteriores. Por ejemplo, la adquiría una persona que había sido esclavizada luego de su liberación, o bien también una persona, un grupo o un pueblo entero por una concesión especial. Y esto lograba entonces la unidad de las personas que estaban bajo el poder del Imperio Romano. Los nuevos ciudadanos pasaban de esta forma a formar parte, perdón, de un mismo orden jurídico, con derechos y obligaciones. Entonces, ¿de qué nos sirve la ciudadanía? Es para participar, ¿cierto?, en política, pero también para tener un sentido de unidad, un sentido de grupo. Por ejemplo, el Imperio Romano hacía bastante eso. Ellos iban conquistando y a medida que iban avanzando en las conquistas, iban llamando ciudadanos a lo que ellos llamaban los pueblos bárbaros. Los bárbaros eran todos aquellos que no hablaban latín, que no eran romanos, entre los que se encuentran, por ejemplo, visigodos, ostrogodos, algunos han llamado también a esos pueblos, ¿cierto?, los vikingos, por decir algo. Eran los que no eran romanos. Y a medida que ellos iban conquistando, el poder llamar a las conquistas ciudadanos de Roma les permitía dar un sentido de unidad y también sellar un poco la victoria. Entonces, eso también lo podemos tener en consideración como parte del origen del concepto de ciudadanía. El ser ciudadano pasaba a formar parte de este orden jurídico que decíamos tenía derechos y también obligaciones, tanto de naturaleza política como, por ejemplo, poder ejercer cargos públicos, formar parte del ejército, como también de naturaleza privada, como lo era poder celebrar cierto tipo de contratos. Eso también lo tenemos nosotros en la actualidad. Sabemos que como ciudadanos tenemos nuestra naturaleza política, pero también muchas veces llevamos a cabo contratos privados. En todo caso, no debemos olvidar que no todos eran ciudadanos, sino que solo aquellos que eran hombres libres. En esta época tampoco participaban las mujeres en la política. Las mujeres estaban sometidas a la patria potestad de su padre o de su marido, es decir, que el hombre con el que vivían, ya fuese el hermano mayor, el padre, el esposo, tenía la opinión por toda la familia, hablaba también en nombre de las mujeres. Eso es algo que ha cambiado, por supuesto, que ya no es así en la actualidad, porque las mujeres también podemos optar, ¿cierto?, a la ciudadanía si es que cumplimos las características que se piden para ser ciudadano, que ahora lo vamos a ver. Un nuevo impulso al concepto de ciudadanía se produjo con la Ilustración. Decíamos que el ciudadano, como diferente al hombre natural, ¿cierto?, porque es un hombre político, se construye esta idea a partir de los principios de igualdad y de libertad en Francia, y cómo el ejercicio de esta igualdad y de esta libertad, decían también basados en lo que vimos, por ejemplo, de Aristóteles con el Son Politikon, solo es posible con una vida en sociedad. Son procesos revolucionarios del fin del siglo XVIII. Quienes no sepan los números romanos les invito a anotar. Esto es 18 y esto es 19. Y el siglo XVIII son los años 1700 y el siglo XIX son los años 1800.
Y ahí vemos que hubo diferentes revoluciones, por ejemplo, en la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa o incluso las independencias americanas, ¿cierto? Eso lo vimos en nuestra primera clase cuando hablamos de la época colonial, que duró hasta eh, las primeras décadas del siglo XIX en Chile, hasta 1810, que empieza el proceso de independencia. Vamos a leer este cuadrito que es de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776. Y ellos hablan también de lo que significaba para ellos ser ciudadanos. ¿Por qué era tan importante para Estados Unidos esta información que vamos a leer? Porque ellos habían sido eh, colonia británica. Ellos habían también sido conquistados por Inglaterra. Entonces, al haber sido conquistados por Inglaterra, no eran un país independiente y comienzan con todo este proceso de intentar buscar un autodominio o un autogobierno. Dice así: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Muy importante, aquí se habla del consentimiento, y eso tiene que ver con la soberanía popular, el hecho de que yo consiento, yo digo, sí, yo esto lo quiero, lo elijo. Es totalmente diferente a la mentalidad colonial, que nosotros ya lo estudiamos. También decía que cuando quiera una forma de gobierno se haga destructora de los principios, el pueblo tiene derecho a reformar o abolir. Fíjense, hacer un nuevo gobierno. Eran palabras mayores, porque estamos acá hablando de una época en la cual se pensaba que las personas simplemente tenían que obedecer, y sobre todo los que vivían en colonias, como también fue en realidad del territorio chileno, ¿cierto? Sobre todo aquellos que vivían en las colonias estaban llamados a obedecer. En cambio, acá estamos viendo de que ellos están diciendo que uno tiene derecho a cambiarlo y eso es la soberanía popular. Tenemos el derecho a cambiar el gobierno si no nos parece, si queremos algo distinto. De manera similar, leemos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, en 1789, donde ellos decían: los representantes del pueblo francés, constituidos en una Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. Y fíjense, acá ellos, ¿cuáles son los derechos inalienables y estas cosas sagradas? Hablan de la separación de los poderes del Estado. Hablan del poder legislativo y del poder ejecutivo separados, en una época en que ellos tenían reyes y que de hecho el rey decía: el Estado soy yo. Hacía que todo pasara por él. Hasta acá, dudas, consultas, nos quedan pocos minutitos, pero quisiera saber si se está entendiendo o si hay algo que quisieran que explique o algo de estas cartas que no se entienda. Está claro, ¿Sí? está claro, profe. ¿Todas Profe, y todos estamos claritos? profe, Ya, está súper. clarísimo, pero en política hay muchas cosas que conversar en realidad. Pero el tema que Después, pasó a usted es clarito. súper. Después, igual cuando hagamos el repaso y revisemos las preguntas tipo prueba, ahí también podemos profundizar si gustan en opiniones, en lo que ustedes quieran, ¿ya?
Ahora no tanto porque ya estamos terminando la clase y estamos algo justo, pero también podemos, si hay algo que les quede dando vuelta, la próxima semana, hablarlo al comienzo, ¿ya? Y les pido que porfis vayan ahora a la página 112, en el último minutito que les quiero mostrar algo que puede ser importante. Bueno, aquí también hay preguntas que si quieren responder para fortalecer el contenido, por ejemplo, qué se entiende por ciudadano, qué era el concepto de ciudadano para los atenienses, que lo dijimos, cómo se obtenía la ciudadanía en Roma, también lo vimos, y cuál era la situación de las mujeres y la ciudadanía en la antigüedad, que dijimos que no tenían ningún poder, ¿cierto? Lo último que yo quería era que leyésemos este pedacito para que ustedes sepan eh, a qué nos referimos con ciudadano en Chile o cómo se puede ser ciudadano en nuestro país, en caso de que alguien no tenga esta información. Para ser ciudadano debemos tener 18 años de edad, ¿cierto? Y no debemos haber sido condenados a pena aflictiva. Chiquillos, la pena aflictiva, por si acaso, son más de 3 años y un día. Es decir, si alguien está cumpliendo alguna cadena, por ejemplo, por delito terrorista, tráfico de armas o de drogas, y está cumpliendo más de 3 años y un día, también pierde el derecho político y, por ejemplo, no puede votar, ¿ya? La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, es decir, para poder votar, de optar a cargos de elección popular y otros cargos que la ley confiera. Entonces, eso para que ustedes recuerden la diferencia entre la nacionalidad, que es, por ejemplo, yo tengo la nacionalidad chilena, pero la ciudadanía, el derecho a voto, pide algunas características, por ejemplo, no haber sido condenado a pena aflictiva, es decir, no estar cumpliendo una condena de más de 3 años y un día. ¿Se entiende eso? La diferencia entre la nacionalidad y la ciudadanía. Sí, profe, sí. Genial. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna consulta, algo que me quiera decir antes que cerremos la clase del día de hoy? Profe, ¿cuántos años tiene que tener una persona para adquirir la nacionalidad en Chile, que sea extranjera? 5 años. Ay, ya. ¿Es que está preguntando por la edad o cuánto tiempo tiene que pasar en el país? Porque son dos cosas distintas. Y se piden, ¿Cuánto como bien tiempo? decía, 5 años, profe. 5 años, sí. Que el compañero preguntaba por la edad, parece, o por cuánto tiempo tienen que estar. Cinco Preguntaba por años. la nacionalidad extranjera, ¿cuántos años podía tener en el país para tener derecho a votación? Es que, ojo que una cosa también es tener el derecho a estar en el país, otro es poder votar y otro es tener la nacionalidad, ¿ya? La próxima clase, como ya estamos en horita, vamos a, si gustan, partir con eso, todo lo que tiene que ver con la ciudadanía y con la nacionalidad y también cómo perderla, porque se puede perder también, se puede adquirir, por ejemplo, por la nacionalidad por gracia, cuando alguien hace algo como súper importante para el país, pero también se puede perder, ¿ya? Con eso podemos comenzar la próxima clase si gustan, porque ahora tengo que ir cortando por la hora, pero espero que les haya gustado la clase, que haya quedado clarito lo que vimos. Y si tienen dudas, anótenlas y la próxima semana continuamos estudiando, ¿ya? Entretenida la clase, profe, que tenga buen fin de semana. Qué bueno que les gustó. Ustedes también tengan lindo fin de semana. Cuídense, un abrazo, que estén súper bien. Que descansen. Chao, chao, chao. Hasta Chao, luego, profesora. que vaya bien. Luego, que Nos estén vemos. muy bien. Chao, chiquillos.